Vamos a leer capítulo 4, versículo de 8 hasta el 17 vamos a estar leyendo. Y dice la palabra de Dios: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante, así como nosotras las mujeres que estamos en esta casa. Yo creo que esa es la idea que me queda importante. ¿Son importantes, mujeres? Claro que somos importantes, al menos para el Señor lo somos. Que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, yo entiendo que este que pasa siempre, o que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió, descansó el profeta. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces a Giezi: he aquí, dile a ella, le dijo a su criado: he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Le dijo. Y Giezi su criado respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y mire lo que el profeta declara sobre la vida de esta mujer, o mire las palabras que el profeta expresa: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, no te burles de mí. Mas la mujer, dice el versículo 17, concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Vemos una historia aquí maravillosa, excelente, espectacular. Y quiero hoy ministrar o compartir bajo el tema necesario e imprescindible: hazle una habitación. Quiero hablarte acerca de lo que representa lo profético, lo que representa el ministerio profético en nuestras vidas. Veo una mujer sunamita, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, una mujer que no era parte del linaje escogido que representa y que era tan importante para el pueblo de Dios. Y veo esta historia tan maravillosa de una mujer que había entregado su vida a servirle a otros quizás. Era una mujer hospitalaria, era una mujer que le gustaba ayudar, era una mujer que le gustaba servir. Ahora, una de las cosas que yo veo de esta mujer, que a pesar que no era una mujer creyente como usted o como yo, era que esta mujer, a pesar que no tenía, por decirlo así, un don espiritual activado que le permitía reconocer lo que provenía o no provenía de Dios, era que esta mujer había reconocido en la vida de Eliseo quién era Eliseo. Muchas veces nosotros tenemos a nuestro lado gente que es de Dios, pero no podemos reconocerla, no podemos discernirla. Tenemos muchas veces cosas que vienen a nuestra vida, puertas que se abren, situaciones que se nos presentan, oportunidades que nos vienen, que no podemos discernir si son de Dios o si vienen de Dios o no vienen de Dios. Esta mujer, amados míos, no ganaba nada con atender al profeta Eliseo. No ganaba absolutamente nada. No ganaba nada con atender a esta persona. Y tampoco esperaba obtener algo de este servicio que ella le prestaba. Lo hacía porque ella quería.
lo hacía porque a ella le nacía, le hacía porque ella tenía un don de servicio y de ayudar increíblemente que hoy en día mucho falta en la iglesia del Señor. No en esta iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces en ella había un don de servir increíble, y algo que yo veo de esta mujer era que a ella le gustaba hacerlo, le gustaba ayudar, le gustaba esperar a que el profeta Eliseo tuviera que pasar por donde vivía ella, por la ciudad de Sunén, cuando él se dirigía a la ciudad de Carmel, a la escuela de profetas que había en ese lugar. Y ella disfrutaba, quizás la historia no lo dice, pero dicen algunos comentaristas que quizás Eliseo se dio ante la presión y ante la invitación de esta mujer de ir a su casa para poder cenar con ella. Quizás el profeta al principio no quería ir a su casa, pero esta mujer le insistía tanto al profeta y lo invitaba cada vez que pasaba por su casa para ir a la región a la ciudad de Carmelo, que dicen algunos comentaristas que el profeta se dio ante la presión de esta mujer y por eso aceptó la invitación a cenar a su casa. Y a partir de ahí yo creo que el profeta Eliseo quedó como que, no voy a usar una palabra que después digan, ay, esa palabra extraña, lo capturó el corazón de este hombre al ver el don de servicio que esta mujer tenía. En el versículo 9 vemos que ella le decía a su esposo: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Es varón de Dios. Ella sabía que Eliseo era un varón de Dios. Ella sabía lo que Eliseo representaba en ese contexto, en ese momento. Ella sabía que en Eliseo había una unción diferente o que Eliseo cargaba y portaba una unción profética. Tenga en cuenta que en ese momento los profetas eran personas honorables, eran personas importantes, eran personas que eran buscadas por los reyes, por los generales de los ejércitos, eran personas que eran consultadas. ¿Por qué? Porque ellos eran los que portaban la voz de Dios aquí en la tierra. Entonces un rey quería saber algo, ¿y a quién consultaba? Al profeta. Un general del ejército quería saber si iban a ganar la guerra o la iban a perder, o qué estrategia tenían que usar, y a quién consultaba: al profeta. El profeta era alguien importante y respetado en ese momento, y esta mujer sabía que aquel varón de Dios que pasaba por su casa para dirigirse a la ciudad de Carmel era un profeta del Señor. Ella reconoció y sabía y había visto lo que verdaderamente había en Eliseo. Muchas veces nosotros no podemos ver ni entender lo que hay en las personas. ¿Qué está pasando? Nos falta discernimiento, nos falta entrega, nos falta relación con el Señor, que muchas veces escuchamos cómo hablan de los siervos de Dios y decimos: ¿será verdad? ¿Tú crees? ¿Tú crees que será verdad? Y usted ve la gente cómo evacúa las iglesias por un comentario que le hacen de su pastor, cómo evacúan los ministerios o cómo dejan los ministerios tirados por un comentario que escuchan, sin saber ni poder ver y discernir si es un varón de Dios o no es un varón de Dios. Entonces ella sabía quién era Eliseo. Ella sabía los milagros que Eliseo realizaba o que realizó. Imagínese usted que Eliseo, su fama se estaba digo fama porque el tipo era famoso, su fama se estaba extendiendo por toda la región a causa de los milagros que Eliseo hacía. Y algo muy lindo que tenía Eliseo era que todos los milagros que Eliseo hacía era siempre para favorecer a alguien. Era siempre para ayudar a alguien. Y esta mujer que no era creyente pudo reconocer lo que Eliseo era. Pudo reconocer el tipo de hombre que él era. Y hoy en día, mis amados, hay una tendencia que se ha levantado en la iglesia del Señor, que es el que no tienen en cuenta lo profético. La iglesia de Dios hoy en día
no cree en lo profético. La iglesia de Dios hoy en día no tiene en cuenta lo profético. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer lo profético? ¿Cómo una mujer que no era creyente reconoció el calibre profético que este hombre cargaba? Ella no necesitó ser profeta ni tener un don de profecía para reconocer lo profético en la vida de este hombre. Ella no necesitaba ser una profeta o tener un don profético dentro de ella para saber que cuando lo profético llegara a su vida, su hogar iba a cambiar. Su vida iba a cambiar. Esta mujer era una mujer influyente, es decir, era una mujer importante en su ciudad. Era una mujer que tenía dinero, era una mujer que tenía empresas, era una mujer que tenía propiedades. Pero algo le faltaba. Quizá lo que te faltó este 2019 fue esto, mi amado. Fue tener en cuenta las señales, fue tener en cuenta lo profético, lo que Dios te estaba hablando y mostrando, o lo que Dios te mandó a decir y no lo escuchaste. Quizás esto fue lo que te faltó en este 2019. Nosotros no necesitamos ser profetas para creer en lo profético, mis amados. No necesitamos tener un don de profecía, ni profetizar para creer en esto. No lo necesitamos. Ciertamente, mi amado, Dios ha hablado a través de los profetas y lo seguirá haciendo. Ciertamente lo profético siempre va a estar presente. Y algo que esta mujer pudo ver y pudo entender, porque ella le dice a su esposo: he aquí, yo entiendo que este varón que siempre pasa por mi casa es varón de Dios. Y no dice varón, es varón santo de Dios. ¿Cómo una mujer no creyente puede ver hasta que este hombre es santo? ¿Cómo puede? Y muchas veces nosotros no podemos ver y discernir si es santo o no es santo. O dudamos, ay, el apóstol tiene 25 flus. Tú no puedes discernir si es verdad o es mentira los comentarios que dicen de tu pastor o de tu iglesia. Amados, ¿cómo es posible que una mujer no creyente pudo hasta ver la santidad que rodeaba a Eliseo? Pudo captar de una manera tan sencilla la importancia que era permitir que lo profético llegara a su vida. Entonces nosotros no necesitamos tener un don profético o un ministerio profético para nosotros entender la importancia o que lo profético es real o que lo profético debe de estar en nuestras vidas. Porque aunque nosotros lo neguemos y no creamos en esto, el Señor siempre se va a encargar de hacer ver y de que la gente escuche que Él todavía habla y que siempre hablará. Fíjese usted, 3 semanas creo que fueron, 3 prédicas que nos hablaba el apóstol de la importancia de escuchar la voz de Dios. Quiero decirle o preguntarle, ¿a través de quién Dios habla? A través de los profetas. ¿A través de quién Dios se mueve? A través del Espíritu Santo, que es el mismo espíritu de profecía. Fíjese usted, en 2 de Crónicas 20:22 nos dice: creed en los profetas y seréis prosperados. Es decir, que cuando uno no cree en lo profético, ¿qué pasa con uno? Uno va para atrás. Uno no prospera. Y entonces, cuando tú empiezas para atrás, empiezas a perder tu rumbo, empiezas a dudar de Dios, empiezas a dudar de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Esta mujer sabía que al creer en lo profético o al permitir que lo profético llegara a su vida, algo iba a pasar. Ella no sabía qué iba a pasar, porque lo hacía sin que nadie lo obligara. Atendía al profeta sin que nadie le dijera. Le construyó la habitación sin que nadie la presionara. Pero ella sabía la necesidad, o ella sabía que lo que ese hombre tenía, ella tenía que meterlo en su casa. Ella tenía que incluirlo en su vida. Ella tenía
tenía que creerlo fielmente, que si ella hacía esto con la importancia de lo que este hombre cargaba, ella y su casa iban a ser prosperados. Ella y su casa iban a ir en avance, iban a crecer, iban a cambiar. Y esto es lo que lo profético hace en nuestras vidas. Nos va a prosperar, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ser más sensibles ante lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Lo profético viene para cambiar tu vida. Lo profético viene para cambiar tu manera de ver las cosas. Lo profético viene para cambiar la cosmovisión que tú tienes del mundo que te rodea. ¿Por qué el creyente no se acerca a lo profético? Porque el creyente no cree en lo profético. Porque el creyente cuando escucha profecía, profeta, ay, le da como que, Y hay unos que les da el otro efecto. No pueden vivir sin una profecía. Porque el creyente no cree en lo profético. Porque tienen temor, mis amados. Tienen temor que sea o no sea de Dios, que provenga o no provenga de Dios. Tienen temor a que lo profético sea un engaño, no sea una necesidad. Tienen temor a caer en un sensacionalismo profético que hoy en día a veces muchos siguen. Vino el profeta de Santo Domingo, vámonos ya. Señor, háblame. Viene el profeta de Colombia. Háblame, el Señor me va a dar una palabra. El Señor me va a dar una palabra que me va a transformar, que me va a impactar. Viene el profeta de Estados Unidos. Y depende del país, así es el calibre del profeta. Porque si el profeta viene de Venezuela, no tiene el mismo efecto que el profeta que viene de Estados Unidos. La otra cara de la moneda es el sensacionalismo profético. Y no podemos escuchar, mis amados, que viene un profeta de cierto país, que muchos son una bendición, amén. No podemos escuchar porque allá vamos corriendo atrás de ese profeta. Y hay personas creyentes que sostienen su vida de palabra profética que viene de afuera, en vez de valorar la palabra profética que tienes adentro. En vez de valorar la palabra de tu profeta, del que está en tu casa, del que está en tu grupo de amistad, en vez de valorar o en vez de escuchar la palabra profética de aquellos que te rodean, de los que lloran contigo, de los que oran por ti, de los que te ayudan cuando no tienes, de aquellos que siempre han estado desde el principio contigo. Pero como no viene de Estados Unidos, la palabra profética no tiene valor. Pero como este anda a pie y aquel anda en avión en las naciones, aquel sí. Porque no valoran la palabra que tienen en casa. No valoran la palabra que Dios tiene a través del que se sienta a tu lado. Cuando tú vienes a la iglesia, usted viene a la iglesia y de repente vienes así, tuviste un día de esos fuertes que a veces tenemos. Y la persona que está a tu lado te dice, mi hermana, ¿sabes qué? Una cosa, mi hermano, mi amado, ¿cómo estás tú? Yo estoy ahí, hermano, todo un problema, te sanó, pero levántate que el Señor, y no lo escucha. Pero entonces viene el profeta X de afuera y ese sí se te eriza la piel, te caes al piso, te da la chiripiorca. Ella no solo reconoció al profeta Eliseo como varón de Dios, sino que hubo una convicción en ella que realmente Eliseo era un profeta de Dios. Hubo una convicción reflejada en que esta mujer le dice a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día pasó por ahí otra vez el profeta y vino
él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Y durmió. Vea, esta mujer tenía tanta convicción en lo que Eliseo era y en lo que Eliseo representaba, que ella le hizo una habitación. Que ella le construyó una habitación a este hombre de Dios. Amados, la convicción nos lleva sin lugar a dudas a una acción. Nos lleva sin lugar a dudas a la realización de hacer algo. Ella le hizo una habitación porque reconocía quién era el hombre y quería que ese hombre, que lo que tenía ese hombre, se quedara en su casa y durmiera allí y afectara su hogar. Llevó a una acción, construyó esta habitación para este hombre. ¿Qué beneficio tenía esta mujer? Ella pensaría, pero yo ¿por qué voy a invertir? Algún otro pensaría, voy a invertir todo eso. Imagínense que yo para hacer una habitación en mi casa necesito 20,000 florines. O sea que yo creo que eso era más o menos lo que ella necesitaba, ¿verdad? 20,000 florines, que era bastante dinero, para hacer una habitación al hombre de Dios, para que cuando él pasara por allí, de vez en cuando, se quedara a dormir allí. Amado, la convicción en nuestras vidas nos activa. La convicción nos pone hiper, diga conmigo, hiper. Cuando usted tiene fe, mi amado, usted me va a decir que cuando usted tiene fe, usted no se va al hospital. Y usted tiene su corazón así hinchado de fe y se va al hospital a orar por los enfermos, a imponer las manos. Los enfermos son sanos. Y usted va al otro lugar y va y ora por aquella familia y ora por aquel milagro porque tiene fe. ¿Y qué pasa con eso? Se da. ¿Por qué? Porque usted tiene fe, tiene convicción en su corazón de que Dios tiene el poder suficiente para realizar lo que usted ha pedido. De la misma manera esta mujer actuó. Ella no sabía si el profeta se iba a quedar o no en su casa, pero ella hizo la habitación. Ella se activó, se llenó de fe, esperando, creyendo, y el profeta vino y durmió allí. ¿Usted sabe por qué hay tantos creyentes inactivos? ¿Usted sabe por qué tantos creyentes se duermen? Menos mal que ninguno se está durmiendo. ¿Usted sabe por qué hay tantos creyentes dormidos, cansados? Hermanita, ¿y cómo está? Ay, pastor, estoy bien. Hermanita, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, me fue bien. ¿Y cómo vas en el grupo de amistad? Ay, tú sabes, la lucha con esta gente, pastora, pero ahí estoy bien. ¿Usted sabe esas películas de Hollywood de zombies? Ahí son como unos zombies así que van así, como que llevándolo. ¿Por qué hay tantos creyentes así? ¿Por qué hay tantos creyentes que están dormidos, que tú tienes que empujarlos, que tienes que levantarlos para que se levanten del cansancio? Porque no tienen una convicción fuerte de lo que el Espíritu Santo es en nuestras vidas. Porque no tienen una convicción fuerte de lo que Él representa. Porque no tienen una convicción fuerte de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y a través de nosotros. Porque no tienen una convicción fuerte en lo que es la persona del Espíritu Santo. Hay que tener una convicción fuerte en lo que Él es, en su poder ilimitado, mis amados, en lo que Él representa, en lo que Él es en nuestras vidas y a través de nosotros, porque si no vamos a estar dormidos, inactivos, zombificados. Fíjese usted, y en este caso de esta mujer, creyó tanto en lo que este hombre tenía, que no dudó ni por un solo instante de invertir sus recursos en él. Entendió lo que este hombre portaba y cargaba, que no dudó de invertir los 20,000 florines, por decir así, no sé, una suma, en hacerle la habitación a este hombre. Quizás nosotros en este año no hemos invertido todos nuestros recursos por la falta de convicción. Y no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de los otros recursos que usted tiene.
Le estoy hablando de los otros recursos que hay en usted. Quizás en este año no invertiste el suficiente tiempo en el recurso de la oración y comenzaste el enero del 2019 diciendo: este año sí, Padre, yo voy a levantarme en la oración. Y todos los días quizás te levantabas a las 2, 3 de la mañana a orar. Y pasó febrero, marzo y lo hacías, pero llegó de repente marzo y purrundún te caíste. Soltaste el recurso de la oración. Bajaste el recurso de la oración. Y no le invertiste el tiempo que necesitaba la oración. Cuando usted sabe que una vida de oración desarrolla en nosotros una fe estable. Una vida de oración en nosotros desarrolla una convicción fuerte. Por ahí hay un dicho que dice que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. La carne lo llama, empieza a ceder. Empieza a pensar cosas que no debe pensar. Empieza a ver cosas que no debería de ver. Empieza a escuchar y estar en conversaciones que una persona que carga la presencia del Espíritu Santo no debe de oír. Conversaciones rojas, verdes, amarillas. Comienzas a ceder porque no estás orando lo suficiente. No, pastora, pero es que yo trabajé mucho, pero quizás le invertiste mucho tiempo a tus redes sociales. Usted sabe mi teléfono, yo quiero mucho mi teléfono. ¿Sabe por qué? Porque mi teléfono tiene como, no sé si llama la aplicación, no es una aplicación, es mismo del sistema operativo, que usted puede ahí cuadrar el tiempo de pantalla. Y ahí le dice reporte semanal de cuánto tiempo le invirtió usted en la semana a las redes sociales, a los juegos, a las aplicaciones. Él te dice cuánto tiempo tú perdiste en eso. Y yo me controlo así de esa manera. Y yo veo, uy, no, estoy viendo mucho Instagram. Estoy viendo, no. Estoy jugando mucho, no. Tengo que subirle más a la aplicación de la Biblia. Así es nuestra vida espiritual. Cuando tú te sometes al Espíritu Santo. Y cuando tú oras al Señor todos los días de tu vida, no permitas que nada te quite de tu vida espiritual la fe estable o la convicción estable que usted necesita. Quizás usted no invirtió el suficiente tiempo en visitar a las personas y no usó bien su tiempo, sino que lo perdió en aquellas cosas. Cuando el tiempo en nuestras manos es un recurso importante que debemos utilizar. Los recursos que nosotros tenemos en nuestras manos, mis amados, representa todo lo que tú puedes hacer para el Señor. Los recursos representa todo aquello que usted tiene en su mano para brindárselo al Señor. Muchas veces pensamos, como yo por muchos años no tengo nada que ofrecer. No tengo nada que dar. Soy temerosa. No soy tan santa como fulanita. No oro como fulanita. No predico como fulanita. Y por muchos años te engaña el enemigo creyendo que en tu mano no hay nada. Creyendo que tú eres una chiquitica atemorizada que no sabes ni hablar ni orar en público. Por mucho tiempo el enemigo te tiene cegado o cegada para que no veas el recurso tan glorioso que tienes en la mano. A veces pensamos que no tenemos nada, pero cuando nos rendimos a la persona del Espíritu Santo y dejamos que lo profético nos despierte, entonces ahí realizamos todo el potencial que había en nosotros y que lo estábamos dejando perder. No dejes que el 2020 sea también de pérdida para tus dones. No dejes que el 2020 sea de pérdida para lo que Dios ha depositado en tu vida. A veces nosotros pensamos que no tenemos nada en nuestra mano. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos al principio de lo que acabo de leer.
Había una mujer, una viuda, madre de 2 muchachos, viuda de un siervo de Dios profeta. Cuando le iban a quitar sus hijos por todos los debes que le había dejado su marido. Y entonces fue donde el profeta, porque Eliseo era importante y lo consultaba mucha gente y él tenía muchos alumnos. Y era una persona importante en esa época. Y le dijo: mujer, ¿qué tienes en tus manos? Déjame se lo leo. 2, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Por años yo le dije al Señor: ninguna cosa tengo en casa. Por años le dije: no tengo nada que ofrecer, sino una vasija de aceite, le dice la mujer. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y así lo hicieron hasta que el aceite de la vasija cesó. Y muchas veces creemos que somos como esa viuda, que no teníamos nada. Y cuando llegó lo profético a la vida de esta mujer, porque estaba dormido, su esposo profeta murió. Lo profético en su casa estaba dormido. Y tuvo que llegar un profeta llamado Eliseo para despertar lo profético en la vida de esta mujer. Y le dijo: no tienes nada, tienes una vasija, bueno, sal y presta las vasijas. Ok, ¿tienes algo solo que puedes hacer para Dios? ¿Puedes solamente actuar o manejar el sonido? No importa, hazlo. Puedes solo danzar, hazlo. Puedes solo cantar, hazlo. Puedes solo visitar, hazlo. No importa, no es poco, es mucho. Y cuando los pones en la mano del Señor, el Señor lo va a multiplicar. El Señor va a despertar dones. El Señor va a despertar en tu vida, en tu interior, con lo profético, talentos, capacidades que tú no te imaginas que tenías en tu vida. Ante los ojos de un ejército con un gigante había un muchacho que solo tenía 5 piedras y una honda, un muchacho que era inexperto en batalla, un muchacho que para muchos no tenía nada en la mano, pero ¿sabe qué tenía David? David tenía convicción en su Dios. David tenía fe. David sabía que el Dios al cual él adoraba, que servía, que adoraba cuando estaba con las ovejas, donde nadie lo veía, donde nadie lo escuchaba, sino que él en ese tiempo con sus ovejas le cantaba y le tocaba a Dios. David sabía que ese Dios no lo iba a desamparar. Y ese chico, ese muchacho llamado David, fue capaz de enfrentar un ejército y de enfrentar un gigante con 5 piedras y una honda. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer algo para Dios que Él nos manda? Porque pensamos que no tenemos nada en las manos. David era un muchacho que tenía 5 piedras y una honda ante un ejército y un gigante. Eso era batalla perdida, mis amados. Pero David sabía que no estaba solo. Él sabía que Jehová pelearía por él. Él sabía que lo poco que tenía en la mano, a través del Espíritu de Dios, a través de lo profético, iba a ser mucho. Como aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y los discípulos le decían: Señor, ¿pero qué es esto? Y muchas veces la gente te dice así. Y la gente te hace creer eso. Pero ¿y qué es esto? Esto es poco, le decían al Señor los discípulos. Esto es poco, Señor, para alimentar una multitud de más de 5,000 personas. Pero nuestro Señor, el profeta, porque Jesús no era solo maestro, era profeta. Él sabía que lo que ese muchacho, esos 5 panes y esos 2 peces en sus manos, cuando tuvieran el toque de lo profético, iba a haber la multiplicación que iba a poder alimentar a toda esa gran multitud.
Y muchas veces, mis amados, creemos que no tenemos nada cuando lo tenemos todo en Él. Cuando lo tenemos todo en Él. Nuestros recursos son los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Los dones no son unos regalillos que vamos a dar en Pascua, o es un regalillo que te lo vas a usar hasta que se acabe. Los dones son los regalos que el Espíritu Santo nos da para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones que tenemos en nuestras manos. Nunca, mi amado, menosprecie lo que Dios ha puesto en ti. Nunca. Nunca menosprecies el don que el Espíritu Santo te ha dado. Nunca. Porque tú no sabes a qué multitud tú vas a alimentar. Porque tú no sabes a qué pueblo tú vas a liberar. Porque tú no sabes a qué mujer tú vas a proveer para que no pierda su familia. Nunca menosprecies lo que tienes en tu mano, porque quizás ante los pocos de muchos sea poco y no sea importante, pero en las manos de Dios es bendición para otros. La convicción que esta mujer tenía venía de una relación que ella tenía y su esposo tenían con el varón de Dios. Al principio el hombre no quería llegar, pero luego al ver cómo lo atendía, cómo le cocinaban, porque a Eliseo le gustaba comer, era discípulo de Elías, ¿verdad? Le gustaba comer, porque los discípulos son como los padres espirituales, ¿verdad? Uno lo imita en todo. Y al ver cómo ella lo atendía, el hombre cada vez que pasaba por allí se quedaba a comer. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén. O sea, un día, ¿usted sabe cuántos días Eliseo llegó por ahí, pasó? Y se quedaba y comía con la mujer. Venía a la casa de ella a comer. Cuando tú comes con alguien, tú tienes una relación con esa persona, ¿verdad? Pues la mujer de Sunén y su marido tenían una relación con Eliseo. Ellos lo invitaban a comer y él venía. Eso demuestra que ellos conocían el varón de Dios. Pues nosotros no podemos desarrollar una convicción fuerte si no tenemos una relación. No podemos desarrollar convicciones fuertes en nuestra vida de lo profético de Dios si no mantenemos una relación con el origen de todo lo profético, que es el Espíritu Santo. Si usted quiere tener una convicción fuerte en lo profético, acérquese a Él, relaciónese con Él, hable con Él, que Él te va a responder. Tú quieres saber, usted quiere saber si algo es de Dios o no viene de Dios, hable con el Señor y escúchelo y déjese guiar por Él. Pues no podemos desarrollar una convicción fuerte si no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Me asombra hoy en día de ver cuántos creyentes hay con convicciones fluctuantes y débiles. Me asombra saber que hay creyentes que basan su convicción o su fe en si obtienen o no una respuesta de Dios, si obtienen o no un beneficio de Dios. Me asombra saber cómo hay cristianos que tienen una fe tan débil que solamente depende esa fe de lo que pueden obtener o no de Dios, o dice tienen una respuesta o no de Dios. Pregunto, ¿y si Dios no te responde? ¿Y si Dios no te da el milagro? ¿Y si Dios no te da lo que has pedido en oración? Y si no es la voluntad de Dios que tomes ese camino, sino que tomes este. Y si no es la voluntad de Dios, y si lo que Dios no quiere es darte eso, ¿se va a morir tu convicción? ¿Se va a esfumar tu fe? ¿Se va a ausentar tu amor por Dios si Él no te responde? Si Él no te da lo que has pedido, si Él no hace
lo que tú le has estado orando? ¿Dónde va a quedar tu convicción? ¿Va a depender toda la vida de lo que puedas obtener? ¿De la respuesta de Dios? ¿De lo que Dios tiene que hacer para ti? Y si Dios no lo quiere hacer, ¿qué piensas hacer, mi amado? ¿Sabe qué he aprendido yo de unos meses para acá? Que aunque Dios no me responda, igual yo lo voy a adorar. Que si Dios no me responde, o si Dios no permite tal milagro en mi vida, igual yo le voy a servir. Porque mi convicción, yo he decidido que no va a depender de ningún beneficio que Dios me pueda brindar. Yo he decidido creer, amar y servir a Dios, porque Él lo es todo para mi vida. Porque Él representa lo más importante para mi ser. Porque de la manera que Él me ha amado, nadie jamás me podrá amar. Por eso mi convicción no va a depender nunca de nada. Mi convicción va a depender de lo que yo decida que Él es para mí. Me responda o no me responda mis preguntas. Me deje ver o no me deje ver los milagros que pido. Nada de eso va a acabar con mi convicción. Y aunque sí me quita cosas que quiero, tampoco me moverá. Porque mi convicción debe estar apoyada en Él, no en lo que yo puedo obtener de Él o en lo que Él me pueda dar. ¿Dónde queda nuestra convicción? Si Dios no salva a tal persona, o si tal persona se va, vas a dejar de servirle. Si pierdes tus grupos de amistad, no lo estoy profetizando, estoy dando un ejemplo, vas a desfallecer y no abrir más. Si un enfermo no se sana, ¿no vas a seguir orando por los otros? Si las cosas que están en ese muro que escribiste al principio de año no se dieron, entonces no vas a creer más en Dios, no lo vas a amar de la misma manera, no le vas a servir de la misma manera. Nuestras convicciones, mis amados, tienen que provenir de la relación que tengamos con el Espíritu Santo. Solamente con una relación con Él podemos desarrollar una fe fuerte y estable. Solamente. Si no hay relación, no hay nada, mis amados. Si no hay relación, no hay fe. Si no hay relación, no hay prosperidad. Si no hay relación, no hay estabilidad emocional. Si no hay relación, no hay estabilidad en el hogar. Si no hay relación, no hay estabilidad económica. Si usted no tiene la convicción para darle a Dios el 10% de lo que se gana, ¿cómo cree usted que el 90% le va a alcanzar? Si no tiene la convicción de darle solamente el 10%. Pero Dios sí tiene que darle todo lo que usted necesita. Sí, Señor, súpleme, dame esto. Él sí, pero usted no puede cumplirle con un simple 10%. ¿Dónde está tu fe, mi amado? Pero sí tiene que sostener tu economía. Sí tiene que proveer para la universidad y para la escuela de tus hijos. Déjame decirte lo que es tener fe en las finanzas. Darle a Dios cuando no tienes ni para pañales para darle a tu hijo, ni para la leche de tus hijos, ni para pagarle un CRES, ni para pagar un OFAN, ni para comerte un helado, ni para ponerte un par de zapatos nuevos, sino andar con los mismos rotos aquí en la suela. Pero cumpliste con Dios. Eso es tener fe. Eso es tener convicción. Que lo que Dios le corresponde se le da. Imagínate si eso es solamente el 10%. Y no sé por qué me metí por aquí. No sé. Creo que lo profético se está moviendo. Y si hay tiempo de predicar finalizado.
¿Cómo usted cree que Dios te va a usar para levantar un paralítico cuando en tu casa, tu hijo tiene un dolor de cabeza, una simple fiebre, y no tienes la fe para que se sane de eso? ¿Cómo usted puede creer que Dios lo va a usar para predicar a multitudes a Él, si ni siquiera tienes la convicción para predicar al que tienes al lado en el bus sentado, o en la escuela sentado a tu lado, o aquel que trabaja contigo, tu compañero? Tus convicciones tienen que estar basados en una relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Y esta mujer entendió esto, y por eso lo profético llegó a su casa. Y lo profético no es nada extraño, es simplemente la visita del Espíritu Santo sobre ti, sobre tu casa. Y me faltó mucho, pero lo voy a dejar hasta ahí y cierro. Y al permitir entrar lo profético y creer en lo profético y hacerle una habitación al hombre de Dios, o a lo que representa la persona o la presencia de Dios en nuestra vida, ella tuvo un gran beneficio que no estaba pidiendo, que no estaba buscando, pero el Señor sabía que en su corazón había ese anhelo. El Señor sabía que en el corazón de esta mujer, quizás en las noches, en su soledad con mujer, de mujer con Dios. ¿Cuántas mujeres tienen su soledad, sus conversaciones con Dios? ¿Verdad? Cuando nadie más lo sabe, solo Él. Y quizás en las noches ella conversaba y lloraba porque no tenía descendencia y ya estaba mayor y su esposo estaba viejo. Y ella pensaba: y si mi esposo se muere, me voy a quedar sola, no voy a tener compañía, no voy a tener quien me acompañe, no voy a tener quien me herede todo esto que yo tengo. Y el Señor la escuchó. El Señor la escuchó. Y por atender y entender, reconocer y hacer la habitación, le dio un hijo. Le dio un hijo. Y el niño nació. Y al año de que el profeta dio la palabra, esta mujer abrazó a su hijo. Y para cerrar, ahora sí, esta mujer fue solícita en atender al profeta. Esta mujer fue solícita. La solicitud que ella tuvo fue la atrayente para recibir el milagro. Quiero decirle algo, puede colocarse de pie. Quizás este año usted sirvió al Señor con mucha gana, con mucha fuerza, ¿verdad? Quizás este año usted hizo mucho para Dios y el Señor le dice: bravo, bravo, así se hace, mi hijo, así se hace, mi hijo. Pero la solicitud que tenemos que tener en este año tiene que ser superior a la que este año que está para culminar, de tal manera que tú abras las puertas para un milagro, así como esta mujer lo recibió. Sirvamos a Dios, demos lo mejor que tengamos para dar, demos lo mejor que tú tengas. Ve donde Él te necesite, donde Él te mande, ve, no tengas temor, recuerda, hay mucho en ti y vas con Él. Di lo que Él te diga que tengas que decir, no te calles, abre la boca. Abre la boca porque aquí hay palabras de bendición. Mire, Eliseo era una bendición para todos. Todos los milagros que Eliseo hacía era para favorecer a alguien. Así que abre tus labios porque hay palabras que Dios quiere que diga, que tienes que decirlas. Y haz en este 2020 lo que Él te pida. Sea solícito, mi amado, en todo lo que tu Señor necesite. Sé solícito, sé solícita y hazle una habitación. Hazla, que nada te detenga.